María Cecilia, ¿estás en un aeropuerto? ¿El 2 de julio? Sí, estoy en un aeropuerto el 2 de julio. Como les conté en los videos que venía haciendo, tenía muchas ganas de tomarme el primer vuelo disponible para mostrarles cómo es volar con la nueva normalidad, con las nuevas reglas de higiene y las nuevas reglas de viaje. Y conseguí un vuelo extremadamente barato a la ciudad de Viena por 28 euros. Lo pensé un poco y me pareció una excelente oportunidad de hacerlo, así que estoy volando con Ryanair, haciendo ya la fila para subir al avión. Llegar hasta la terminal 1 en este momento, a la terminal 1 de Barajas, fue un poco difícil. Quiero mostrarles que estoy en el tren yendo para el aeropuerto y no hay nadie. Había gente, pero todos se bajaron en las otras estaciones. Y es como que no queda absolutamente nadie yendo al aeropuerto. Próxima parada, Aeropuerto T4. Ok, ahí hay más pasajeros. Me quedo un poco más tranquila. Les cuento un poco cómo es la situación. Estoy en este momento afuera del aeropuerto esperando el transporte que me lleva de la terminal 4, de la T4, que es donde estoy, donde me deja el tren, a la terminal 1, que abrió ayer. Pero el bus que te lleva de un lado al otro está demorado porque hay poca gente trabajando. Así que vamos a ver. La verdad es que en ese sentido la experiencia no está siendo buena porque, claro, como recién acaba de abrir todo, la información no es del todo clara. Hasta hace 3 días solamente la T4 está abierta, desde ayer está abierta la T1, pero no terminan de decir. De hecho, mi boarding de Ryanair no decía en qué terminal tenía que salir. Me tuve que fijar en Google. Claro, está todo muy demorado. Miren esto, es frecuencia cada 40 minutos. No dejan entrar al aeropuerto a nadie que no tenga boarding pass. Esto se los había comentado en el video de las nuevas reglas para viajar. Y ya a la terminal no puede entrar ningún familiar, ningún amigo, ningún nada, despedir, nada, absolutamente nada. Excepto que tengas algún tipo de discapacidad o sea un menor de edad que requiera a alguien que los acompañe. Hay que venir con tiempo. Quería venir 3 horas antes, terminé viniendo 2 horas antes. Parte de mi ansiedad ahora es absolutamente responsabilidad mía, pero ahora que empiecen a viajar, tiempo, porque todo va a tardar un poquito más. Todo está sucediendo bastante más rápido de lo que esperaba. Estamos haciendo la fila, por casualidades de la vida terminé casi adelante de todo, y en la fila ya nos están pidiendo el pasaporte o documento de identidad. Fila de no prioridad, fila de prioridad, esto es Ryanair, y en el piso hay marquitas para mantener la distancia. Obviamente el proceso de seguridad no se puede grabar, está absolutamente prohibido, pero había muy poca gente. De hecho, esta es la única puerta habilitada, pero todo muy bien organizado, todo el mundo usando barbijo o mascarilla, la gente respetando la distancia de seguridad. Yo ya estoy formada en fila, aunque todavía falta un rato para abordar, pero no estoy haciendo fila porque sí, muy importante, de la aerolínea ya nos dijeron que nos vayamos poniendo en fila. Esta es la gente bajando del vuelo anterior, digamos, el vuelo que está viniendo desde Viena, que es el que me voy a tomar mañana para volver. El embarque está siendo igual que como era antes de todo esto. Pasa primero la gente con la fila de prioridad y después los que no tenemos prioridad. Recuerda que el uso de mascarilla que cubra la nariz y boca es obligatorio. Quizás sí, el único sentido que le veo es que la gente de la fila prioritaria tiene maletas carry-on y los que no tenemos prioridad probablemente no. O sea, yo definitivamente no, pero creo que nadie tiene.
Entonces, bueno, primero pasan todos los que tienen que poner su maleta arriba y después los que vamos a tener la mochilita o el bolso abajo del asiento delantero. Dicho eso, una de las recomendaciones, o sea, uno de los ítems de seguridad de Ryanair decía que no se iban a hacer filas. Yo no sé, acá estamos haciendo todo filas. En principio, lo que no está permitido es hacer fila para ir al baño en el avión. Vamos a ver qué tanto se respeta o no eso. Sí, amigos, en efecto, estamos todos haciendo fila. Lo que sí tengo que reconocer es que en otra época hubiéramos estado todos ocupando el ancho entero de la manga y como era una especie de carrera desesperada por entrar al avión. Y la verdad es que acá estamos todos como respetando bastante la distancia. Todo el proceso en general se siente lento, pero a mí eso me hace sentir segura. O sea, me da tranquilidad sentir como que las cosas se van haciendo a conciencia y no así como como si nada. Este definitivamente no es un avión de Ryanair. Debe estar operado por otra línea aérea, capaz que alguna línea aérea austríaca, lo cual es maravilloso porque los asientos son más cómodos, todo se siente extremadamente limpio. No me acuerdo cuándo fue la última vez que me subí a un avión tan limpio, low cost o tradicional. El tema de la limpieza venía siendo un problema y lo veo todo muy bien. Y eso que los pasajeros que llegaron en este avión se bajaron hace poco. Observen lo que es el piso, inmaculado. Ahí hay alguito tirado. Ahí puede haber un papelito, pero nada más. El proceso de embarque fue medio lío, como de costumbre. De hecho, pasó algo rarísimo, que un señor vino y dejó su guitarra al lado mío y se fue. Y cuando vino la azafata y preguntó y le dije, mío no es, él dijo, es que yo compré un asiento para la guitarra. Quizás es posible. Tener una guitarra de compañera de asiento no sería lo peor del mundo. Dicho todo esto, como el vuelo debe estar vendido un tercio, la mitad como mucho, toda la gente se movió del lugar. Yo no tengo nadie a los costados. Hay poco movimiento. En el cielo no hay nada y los aviones están todos aparcados. Y después de todo el reacomodo de pasajeros, ya estaríamos listos para empezar el viaje dentro de 3 minutos. Otra cosa que ya se sabía, no lo quiero tocar, pero que quitaron las revistas y los menúes en papel en los bolsillos. Lo único que sí queda por seguridad son justamente las normas de qué hacer en caso de emergencia. Hasta ahora la nueva normalidad se siente muy, muy, muy normal. Dentro de la caja, o sea que nada toque, y de todas formas estoy usando la MacBook como bandeja porque esto suele ser lo más sucio del avión. Se supone que ahora está desinfectado, pero no me quiero arriesgar tampoco. El baño está sin usar, les diría, absolutamente limpio. Y claro, se ve que la gente no debe querer usarlo si no es necesario. Yo les cuento que estuve tomando agua, así que en mi caso es bastante necesario.
bueno, amigos, esto de que nadie se levanta hasta que no dan la orden, se quedó en la teoría. ¿Qué decirles? El vuelo fue de una normalidad extrema, salvo el tema de la mascarilla y por ahí de tener más cuidado, usar un poquito más de alcohol en gel, no tocar tanto las cosas. La verdad es que salvo por esos detalles, para mí fue un vuelo absolutamente normal. Como no facturé equipaje, tengo solamente este bolsito, voy a salir directo del aeropuerto al hotel. De hecho me voy a quedar en el hotel del aeropuerto, así que ni siquiera tengo que ir a otro lado en este momento. Vamos a ver si hay algo más que les pueda comentar. Quizás, como todos los vuelos por ahora son dentro de la Unión Europea y en todos los países que quedaron de acuerdo en que se podía viajar, ya hay una nueva normalidad implementada, quizás por eso no tengan que ser tan estrictos con respecto a la distancia en el avión y demás. Sinceramente, no me parece lo mejor, sobre todo porque uno tiende a relajarse demasiado rápido, pero lo más importante, manitos limpias, mascarilla, cuidarse uno, cuidar al de al lado. Así que nos estamos viendo en el próximo video. Chao.